Nosotros en todas las partes de las tiqueteras nos salía que la entrada era a partir de las 7:30, que nosotros salían 8. ¿Qué pasa? Nosotros vinimos supuestamente 7:45 a comprar los tickets en la entrada. Las máquinas de servicios ya están abiertas, pero las presenciales todavía no, eran 6:45. Cuando vimos ya estaba abierto el parque. Estamos en septiembre, calculo que por el verano, pero tengan pendiente porque ya la tiquetera dice que el parque está abierto de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es decir, ya había gente empezando a subir. Y en todo lado en la web, incluso para comprar por website, decía que era a partir de las 7:30. Así que bueno, tuvimos suerte sí, pero tuvimos que correr para comprar los tickets, porque aparte en las máquinas de autoservicio te venden un montón como de paquetes, como solo una subida, solo un elevador, paquete limitado. Cosas que pueden acá, ni bien entrando, llegando, tienen las pantallas de en tiempo real, entonces pueden ver si es que está muy nublado, lluvioso. Antes de comprar pueden verificar qué tan lleno es, tanto está la visibilidad, porque muchas veces pasa que subes y está nublado, entonces como que está lloviendo allá y no se ve nada, entonces como que compras el ticket y el ticket pues no es económico, así que da como macana subir para no ver nada. Pero en este momento vea, por ejemplo allá arriba, esto es como se ve, bueno, ahí que pasó recién, es la afluencia actual en la parte de los buses, qué tan lleno está, ahorita aparece también si está nublado, te dice la temperatura, todo, ¿vieron? También te dice la afluencia, la cantidad de gente que ha entrado, entonces te dice, por ejemplo, nosotros estamos en el slot de 7 de la mañana y no estaba, por eso estuvimos medianamente fácil allá, no estaba tan lleno, ¿vieron? Ni la mitad se llenó. Después de las 9 empezó a crecer y a las 9 sí ya subió, donde subió más gente, cuando ya estábamos arriba, o 10 a 11 y bueno, así van. Entonces la afluencia no está tan pesada hoy, pero ahí te va diciendo más o menos los slots que tan lleno está. Pero vieron, el primera hora de la mañana, el de las 7, básicamente vacío, así que genial, definitivamente fue lo mejor tomar ese punto, porque lo que le digo, cuando vimos los de las 9 y eso, sí ya estaba bastante lleno. Vea, ahí está la gente en vivo, eso es en tiempo real, como se ve la gente de ahorita y como se está viendo en este momento allá arriba. Entonces, es un buen punto, porque si está lluvioso, está mal tiempo, les conviene ahorrarse ese dinero y no subir al pedo allá. Bueno, obviamente las taquillas están las taquillas personal, las de presencial, donde pasan, está una persona los atiende, pero por ejemplo, si ustedes llegan y están cerradas, estas abren una hora antes, las taquillas automáticas. Pueden comprar la taquilla automática, solamente tienen su pasaporte ahí. Y bueno, las taquillas tienen idioma en inglés. Se le dan buquear y les va a aparecer los diferentes tipos de tickets, ¿no? Entonces le incluyen ticket, entonces deben estar pendientes porque este solamente incluye los buses, entonces deben buscar el que les incluya por ahí el cable car, ¿sí? Entonces actualmente hoy domingo está en $4.65 por persona por adulto. Este les incluye la entrada a Canelsway, les incluye todos los buses, el cable car, ¿sí? Si compran solo la entrada esta, atenti porque eso solo incluye buses. De todas maneras, si solo compran acá en el lugar, pueden ir y pagar el elevador, el bailón elevator, y también pueden pagar el teleférico arriba, así que no hay dramas. Pero si ustedes prefieren ahorrarse el camino, compran aquí abajo todo de una vez, todo incluido, les va a incluir. Y están los diferentes tickets. Nuevamente, esto también que incluye también los adultos pagan, obviamente, pero los niños de entre 14 y 17 años solo pagan 116, y si son menores de 14 años solamente 3 yenes, así que fácil. Pero ojo, esta es la entrada al parque. Ya al teleférico arriba, si el niño mide más de 1,30 le van a cobrar, que fue el caso de mi hijo. Pero el resto, si están menos, si es menos de 1,30 centímetros, es totalmente gratis. Solamente pagan 3 yuanes los niños y los dos adultos 227. Inglés, escanean acá su pasaporte, que es lo que les va a salir arriba, les toman la foto y ya. Del resto todo es con reconocimiento facial de ahí para arriba. Esta noche, o sea, casi la mitad. Aquí, apilado. Una vez compren los tiquetes en las taquillas electrónicas, que de verdad se les recomiendo porque están en varios idiomas, incluido el español, y son bastante fáciles de usar. Solo tienen que dirigirse hacia la ruta que hayan elegido. En nuestro caso decidimos ir directamente al elevador Bailón, el elevador exterior más alto del mundo. Más adelante les voy a contar por qué elegimos esta ruta y no las alternas. Para ubicarnos usamos la aplicación AMAP, que es súper útil porque te muestra exactamente los tiempos y en qué punto debes bajar. Es la mejor app para moverse en China. Después de unos 20 minutos en bus disfrutando de unas vistas panorámicas increíbles durante el trayecto, llegamos a la zona del elevador. Desde ahí todo es muy sencillo, solo pasan por reconocimiento facial y listo. Pueden acceder sin problema con su ticket.
Bueno, entonces acabamos de subir el ascensor más alto del mundo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Obviamente, con todo el apuro que les venía diciendo, que salimos corriendo y estábamos buscando cuando vimos que estaba abierta, entonces obviamente decidimos comprar tiqueteras y entrar para evitar la horda de turistas. Hoy es día domingo, por ende es uno de los días más concurridos. Ahorita todavía no está tan reventado, pero según estuve leyendo y explicándome una chica, la horda de turistas empieza a 8:30, 9 a subir y la gente entra por la entrada de ZHANGJIAJIE. Ahí les va a aparecer en el mapa, les va a estar saliendo. Por esa zona entran todos los turistas que hacen una parada de un día, ¿sí? En ZHANGJIAJIE, es decir, hacen parada en ZHANGJIAJIE, se hospedan ahí y hacen una escapada hasta este lado, solamente en un tour de un día o, sí, o dos. Pero entonces, ¿qué pasa en ese punto? Nosotros entramos por la entrada de Gulinchuan. Gulinchuan es la entrada, nos estamos hospedando ahí en ese pueblito, ¿sí? Como ya vieron, y es entrada directa a la entrada East para el parque. Entonces, una vez entramos por la entrada East, compramos los tickets donde estábamos esta mañana, ya en este momento son las 8 y ya subimos el elevador, son las 8 en punto, ya subimos el elevador y estamos caminando para tomar el bus que nos va a llevar a las montañas Aleluya. Entonces yo creo que estamos bastante bien para tomar las montañas Aleluya, sin turistas, sin aglomeraciones y poder tomar unas lindas fotos y ahí sí comer algo. Trajimos la comida, dejan entrar comida, vean, acá traemos. Entonces teníamos comida porque como no habíamos desayunado, íbamos a merendar algo supuestamente abajo en las tiqueteras, pero como entramos todo de apuro y la idea es evitar la horda de turistas, pues por eso hemos seguido de largo y queremos sí o sí la foto en las Aleluya lo más solo que podamos para así poder relajarnos y poder seguir el resto tranquilo y ya después que empiezan a llegar. Pero bueno, es la ruta que estamos haciendo, estamos siguiendo la ruta directo a Elis, vinimos hasta el bailón porque hay varias entradas, vinimos al bailón, subimos y tomamos ahí hasta las Aleluya y continuamos nuestra subida hasta Tianchi Mountain y la idea es bajar por el teleférico nuevamente a donde entramos. Entonces vamos a ver, en este momento 8 de la mañana y ya caminando hacia las Aleluya. Las montañas Aleluya son columnas de piedra gigantes. Estas inspiraron a James Cameron para crear las montañas flotantes de Avatar. Es como caminar dentro de la pantalla. En 2010, el gobierno local decidió cambiarle el nombre oficial de Columna del Cielo del Sur a Montañas Aleluya Avatar. ¿Cuál era el objetivo? Puro marketing, atraer a los turistas occidentales. Y claro, esto desató una gran polémica en China. Era como vender sus raíces milenarias a los fans del cine occidental. Incluso si no eres fan de Navi, cuando la neblina cubre la base, estos pilares de 1000 metros, jurarías que están flotando en el aire. Y bueno chicos, ya estamos ahí las tomas que les mostré de las montañas Aleluya son 8:30, así que no super sirvió que hayan abierto un poco antes y bueno, meterle un poco de trote a la situación. Todavía no hemos comido nada, todavía tenemos el lunch para comer, pero bueno, queríamos llegar a las Aleluya antes que empiecen a llegar más gente, entonces, y aún así ya empezó a llegar gente, pero bueno, todavía está tranqui. Es domingo, así que ya pues estuvimos ahí solos, paramos obviamente siempre con el que se bajan del bus, paran ahí, se llena un poco, pero en unos minutos, nosotros quedamos en unos minutitos como mirando, contemplando, tomando algunas fotitos y de repente fueron todos, entonces como que siguen avanzando y quedan para ustedes solos el spot. Y bueno chicos, es impresionante, o sea, realmente vengan temprano, ya sea porque esté abierto o no, al menos te dejan comprado, desayuno algo, de lo contrario, si está abierto como nosotros hoy a las 7 de la mañana, definitivamente así sea domingo, vean, es un domingo, se supone que se espera mucha gente, pero al entrar a las 7 adelantamos un montón, vinimos directo hacia arriba y recién acá ya estamos comiendo, ya hicimos las montañas Aleluya, tomamos fotos, estuvimos ahí, pudimos tomar fotos, estuvimos solos, tenemos más miradores y ahora llegamos aquí a la otra zona también, y otra zona para tomar un par de fotos lindas también. Ahí vamos a comer algo, vamos a comprar algo porque nos antojamos de una comida ahí. Está súper barato, cuesta 15, bueno, ya les digo cuánto cuesta lo que compremos. Y aunque tenemos comida ahí, pero bueno, vamos a probar algo de acá que se nos antojó.
Y nada, pues bueno, seguir ahorita acá, que estar ya relajado, digamos que lo más difícil lo hicimos. Ya ahorita es ya aquí estar tranqui y seguir caminando acá, tomar fotitos, ir hacia arriba, ya hacia ZHANGJIAJIE. Bueno, pues bajar yo creo, nos ha rendido bastante bien. En este momento vamos a comer 8:40 de la mañana. O sea, a partir de este punto, en teoría ya deberían empezar a subir por la otra parte. Entonces casi todos vienen primero hacia esta zona acá, visita. Entonces vamos ahorita capaz nos empezamos a encontrar con las turistas en la siguiente estación, que ya es el bus que vamos a tomar hacia ZHANGJIAJIE. Y ahí probablemente ya nos encontremos con los turistas que vienen de la otra entrada. Entonces vamos a ver qué ondas. Eso que les acabo de mostrar costó 50 yuanes. Ahí está la conversión a dólar. Y bueno, en la caminata yendo a buscar el siguiente bus hay muchos miradores, estén pendientes, están los miradores solos, la gente está más en los populares, pero hay varios miradores muy similares. Pueden parar y tomar fotos, así que si siguen caminando van a encontrar el espacio. Y bueno, seguimos caminando y hay mucha comida a lo largo del camino, comida, bebidas y pues no está costoso para nada. Lo otro es que, bueno, seguimos caminando porque los traemos como a... Los grupos turísticos los traemos como a 10 minutos atrás de nosotros. Cada que paramos, vemos que empiezan a acercar y empezamos a escuchar los bocinas esas que ellos usan. Entonces, pues vamos avanzando. El día nos tocó un día perfecto, no está haciendo mucho calor. Aquí es un poco más fresco que abajo en la ciudad. Aquí arriba estamos creo que como a 22, 23 grados ahorita, pero no está haciendo sol, así que está nublado. Las montañas están despejadas, así que no hay neblina tampoco. Porque muchas veces, al ser una zona tan húmeda, rocosa, llueve, hay mucha neblina, pero bueno. Hoy nos tocó un día perfecto, que no estamos sofocados con el calor. Y además hemos podido ver las montañas tranquilamente. Y como les dije, gente, se acabó la paz. Bien estábamos comiendo ahí, estábamos comiendo sentaditos, lo más de ameno, lo que he ido grabando. Y por ejemplo allá atrás ya vienen, empezaron a llegar con sus parlantes, con todo, hacen esos altavoces así. Bueno, me alejé un poco, pero vienen siguiéndome, vienen detrás, así que se acaba la paz. Comienzan a full a hablar, a gritar, todos gritan. Bueno, entonces por lo menos ya vamos corriendo, que empezaron a llegar, lo que les dije. 8:50 y ya comenzamos a encontrarnos con ellos aquí arriba. Oigan chicos, una vez pasan el puente, ese que está allá abajo, ahí les estoy dando el nombre. Hay dos caminos que los van allá al lado. Uno que es más plano y van a ir toda la horda de turistas, todo los ruidos, todo por acá abajo. Y otra que saca una subida empinada, pero que vale la pena porque nadie la sube, casi todo, bueno, o sea, sí sube gente, pero casi todos los tours se van por allá abajo, por esa rutica, que al final llegan al mismo lado, al mismo punto para de bus. Pero acá en este lado casi no sube gente, todos van abajo, apilados, y acá pues, tienen un spot para tomar sus fotos solos. Vean. Y después allá nos volvemos a encontrar con los mismos turistas abajo. Toda esta caminata, nosotros estamos un nivel más arriba. Y la idea es llegar allá a ese punto, que es la parada del autobús, que nos va a llevar a ZHANGJIAJIE. Pero vean, está solo, bastante solo. Bueno chicos, finalmente dimos con la parada de buses. Después de 800 metros de caminata, vengan listos, con buen estado físico, practiquen antes porque la caminata es bastantes pasarelas, subís escaleras, vuelves a bajar escaleras, demasiadas escaleras. Entonces no es, para personas con movilidad reducida, va a ser un poco complicado. Pero bueno, son 800 metros hasta la parada del bus, así que para que lo tengan pendiente, deben seguir la ruta que dice el bridge, ¿no? Llegada al bridge del cielo. Bueno, pero ni bien llegan acá al punto del bus, hay dos, una directamente para ir al bus o la otra directamente pasar el puente del cielo, ¿no? Que es el primer puente natural y lo vemos allá al frente. Se van por la parte de abajo si es que eso es lo que quieren hacer. Mírenlo acá. Ustedes cruzan desde el puente natural. Caminan por allá, van, toman foto en esta partecita y se regresan. Y la parada de buses a este lado. Y chicos, tengan mucho cuidado caminando porque la piedra se puede tornar un poco resbalosa y los escalones son muy cortitos. Entonces los escalones están cortitos, pero entonces vas caminando y ¡bum!, pisas mal. Y también ahorita pues no ha llovido, pero los escalones se ven que son como de piedra caliza parece, o no, como mármol, no sé bien, perdón. Y se ven, se torna ya como que de la cantidad de gente que camina se ha vuelto como liso.
entonces a veces es un pilín resbaloso. Tengan cuidado si llega a estar húmedo porque se pueden caer. O sea, ya está seco y aún así se siente resbaloso. Lo tengan pendiente. Bueno, acá llegamos al puente natural. Venimos de allá arriba, cruzamos todo esto y acá llegamos. Y bueno, una vez cruzan el puente, nuevamente más escaleras, pero las vistas valen mucho la pena, gente, muy lindo, muy fotogénico. Después toca regresarse por el mismo camino. En este momento me vine yo solo, los chicos están allá esperándome del otro lado, porque sí, ya está un poco pesado, pero bueno. Y listo. Estamos como en la punta, es como un templito. Que les va a aparecer exactamente el nombre. Y aquí vuelven a bajar. Miren, a esto me refiero, chicos. Las escalinatas son resbalosas y son muy cortitas. Donde la lleguen a agarrar, yo ya vi por ahí, yo ya casi, vea que este cortito, ya he visto un par resbalándose y yo ya casi he tenido la intención de caerme como 2 veces, pero porque no son fijos, entonces son muy cortitos, son otros amplios, otros cortitos. Bueno, chicos, y como llegamos al parque después de caminar bastante y como lo he pensado, definitivamente aquí es donde se empiezan a encontrar ya los grupos turísticos, la gente que viene a ZHANGJIAJIE, porque la gente que viene a ZHANGJIAJIE llega a este punto. Nosotros aquí lo que vamos a seguir es seguir con el bus hacia la montaña, pero tenemos que hacer una intersección porque si no nos vamos a otro lado, tienen que estar muy pendientes. Igual todo está ahí en el mapa nuevamente señalizado, pero miren, ya empezaron a llegar los grupos allá atrás. Entonces son los que vienen a ZHANGJIAJIE de un día y bueno, pero nosotros venimos del lado contrario, así que la gente va a empezar a llegar acá y van a empezar a ir hacia Aleluya's Mountain, ¿sí? Que es de donde venimos nosotros, y se va a empezar a llenar porque ya se han encontrado ya y sí los dos. Y bueno, es tomar el bus morado. Esto con reconocimiento facial, así que me tocó quitarme la gorra, las gafas porque no me reconocía. Los niños pasan y te abren los molinetes, no tienes que sacar pasaporte, ticket, nada. Y el reconocimiento facial es una maravilla. Pero como les digo, capaz se demora ahí, me tengo que quitarme lentes, todo, y ahí sí me dejó el paso. Debe ser que para los chinos nosotros somos muy parecidos. Y bueno, vamos, continuamos al bus. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet, but life pulled us apart. Bueno, una vez llegamos a este punto, aquí se separan otro cable acá que va a ZHANGJIAJIE y ustedes llegan en el morado y la idea es irse en estos beige para ir a la montaña. Recuerden, los buses beige. Bueno, ya son las 10 de la mañana, nos ha rendido bastante y todavía no nos ha tocado, sí, le hemos venido huyendo al grupo siempre con el radio de los turistas. Básicamente vamos así, son las 10 de la mañana y nosotros empezamos nuestra ruta acá en Gulinjuan, nos estamos hospedando por acá por esta zona. Estamos en Gulinjuan, tomamos el primer bus, hasta el momento lo que hicimos, y vinimos hasta el Bailón. Acá Bailón, que es donde está el elevador más largo del mundo. Acá hicimos del Bailón, hicimos una vez tomamos el bus, tomamos el otro bus acá, gris, y duró 8 minutos, todo con AMAP, hasta acá. Una llegamos a este punto, el Enchanting Stop, ¿sí? Todo esto háganlo, utilicen el mapa de AMAP y datos, obviamente con la eSIM de la Fly, que les va a servir, necesitan sí o sí internet para no perderse, porque si no, les va a... Si no, se pueden perder y necesitan sí o sí conexión, entonces estén siempre conectados ahí. Unas acá, hicimos las montañas Aleluya, y después de hacer las montañas Aleluya, caminamos toda esta zona. Hicimos toda la zona aquí, todo que recién pasamos, y llegamos aquí otra vez al bus morado. Tomamos el bus morado y otra vez con la map chequeando
para acá, donde queremos tomar el bus beige, ¿sí? Y este bus beige, la idea es hacer toda esta ruta hasta que nos lleve a la montaña Tianjin Mountain. En el bus ahorita vamos solos, como pueden ver, vamos completamente solos en el autobús, somos los únicos pasajeros. Pero recién estamos mirando y los buses que viajan de Tianjin Mountain, ¿qué pasa con Tianjin Mountain? Que en Tianjin Mountain llegan directamente al teleférico. Desde acá hay teleférico largo que los lleva, entonces la gente comienza acá abajo, hace el teleférico hasta la cima y comienzan a bajar. Es una parte. Y lo otro es que también están los de acá, esta zona, que son los que nos encontramos, que hacen el teleférico hasta acá. Entonces toda la gente ahorita a esta hora ya se empieza a pirar en esta zona. Pero nosotros ya a 10 de la mañana estamos aquí subiendo hacia Tianjin Mountain. Bueno, después de 20 minutos de subida en el autobús, como vieron, hemos llegado acá a la zona del Hilton Park o el Cableway Tianjin Mountain, que es lo que deben poner en su AMAP. Pero como ven, hay neblina, está un poco más fresquete, pero está súper bien. Estamos con remerita, septiembre, y no está haciendo frío para nada, pero sí hay neblina. Hay varios miradores para tomar fotos, pero bueno, acá arriba, como pueden ver, no sé qué tan bueno sea ponernos a tomar ahorita fotos. Pero de pronto ustedes, si llegan y tienen más despejados, sí hay varios miradores, hay un parque aquí, el Hilton Park, que pueden conocer y eso. Pero el resto ahorita no vamos a ver nada, así que mejor vamos a tomar el bus directamente para ir a Tianjin Mountain. De aquí sería otro bus, los mismos estos de allá, los beige. O sea, se bajan acá, los deja acá y van y hacen nuevamente la fila, que son los buses que los van a llevar a Tianjin Mountain. Hay baños acá arriba, así que vamos a hacer uso de los baños antes de seguir nuestra ruta. Miren chicos, aquí están nosotros acá, donde llegamos, y estos son los que están ya empezando a bajar en las hordas de turistas acá. Y el mismo que tomamos, este mismo es el que empieza a bajar. Entonces lo que les decía, toda la gente está yendo abajo, nosotros venimos en sentido contrario. Pero miren, ya no sé si alcanzan a escuchar bien el ruido, pero ya empiezan estas banderitas y sus radios, esta gente a agarrar hacia abajo. Y nosotros vamos. Entonces, como vieron, atrás quedaron todas las hordas de turistas. Aquí hay mucho para comer, si ya están con hambre, que empieza a sonar la panza, mientras se disipa un poco la niebla o qué sé yo. Pero si no, vamos a hacer nosotros, vamos a ir a tomar los buses ahora morados, el púrpura, para que estén atentos a eso, que es el que los va a llevar a Tianjin Mountain. Todos esos grupos son los que están bajando desde el Cablecar, llegan Cablecar y empiezan a bajar, van a Aleluya, así que ahorita ya debe estar imposible las montañas Aleluya, pero nosotros vamos en totalmente sentido contrario a ellos, a buscar de donde salgan los chinos, ustedes van hacia allá. Listo, ¿vieron? Tan pronto como pasan las tortas de turistas, nosotros llegamos y ellos van pasando y nos quedamos libres siempre en nuestro camino. Aquí ya llegamos al transfer que nos va a llevar al Cablecar, a la montaña, a la parte más alta para bajar en el Cablecar, nuevamente donde iniciamos nuestro trayecto. Pero les muestro rápidamente el mapa. Está muy bien señalizado, tienen solo que buscar las carteles y está muy bien señalizado. Y aquí nos encontramos en este mismo instante, donde vamos a tomar el siguiente bus hasta arriba, al Cablecar, para regresar a nuestro punto de inicio. Y ahí llegó el bus, es el morado, véalo. Viene lleno, mírenlo. Llegó lleno de personas y así llegan todos acá, porque todos vienen del... Y nosotros venimos solos, nos vamos a subir solos de aquí para allá. Y bien, nos vamos prácticamente vacíos. Se baja toda la gente acá y vamos prácticamente vacíos. Llegamos a la parada del Cablecar, fueron 5 minutos de paseo y ya estamos aquí arriba en la parte alta. Está nubladito, pero bueno. Ya tomamos las fotos que queríamos en la Aleluya Mountains, ¿no? Y ahora vamos a ir a hacer nuevamente el check-in para bajar en el Cablecar. Y bueno, 10:47 de la mañana, estamos en la punta de Tianjin Mountain. Básicamente hemos hecho todo imprescindible. Recuerden que el ticket es válido por 4 días, así que si están varios días acá pueden volver. Pero bueno, nosotros damos por bien servidos el día de hoy. Bueno, chicos, para que tengan en cuenta si bien dice en la página que menores de 14 no pagan,
hay un punto donde los toma también por estatura. Si bien Martín tiene 11 años, en teoría no pagaba por edad, pero cuando llegamos está el nivel de estatura, por si vienen, especialmente si vienen con niños, es 1.30. Si su nene mide más de 1.30, paga el ticket del cable car, ¿sí? Por el cable car y elevador. Entonces, para que tengan eso pendiente, si el niño mide más de 1.30, no sé en qué se basa que un niño de 14 años mida 1.30. No sé si es por lo que son chinos, un poco más bajitos, qué sé yo. Pero bueno, arrancamos nuestra bajada en el cable car. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go. Y bueno, después de aproximadamente unos 10 minutos, algo más de 10 minutos bajando, que son vistas hermosas. Entonces ahí hermosas las vistas, como pudieron ver. Llegamos aquí a la estación baja y ahora tenemos que tomar el último bus que nos lleva ya directamente nuevamente a la salida East, donde iniciamos nuestro trayecto. Llegamos, son 11:10 en este momento. Oigan chicos, estén muy atentos, acá estamos esperando el bus porque acá salen dos buses, dos rutas. Pensamos que era la única que llevaba al East Gate y no, acá llegan. Donde tomen el bus que no es, los va a llevar a una salida completamente diferente, sí, o a otra entrada, mejor dicho. De acá salen dos buses, lo que hicimos fue llegar, le mostramos al señor directamente por señas, si no sabía inglés, le mostramos señal, necesitamos ir a esta parada, y nos dijo no, ya nos íbamos a subir a ese bus, digo, este bus no, y nos dijo, este va a la otra. Entonces él mismo nos dijo, esperen el otro, y nos dijo ahí, o sea, los buses son iguales, así que es medio perdido, pero indíquenle en cuál bahía deberían parar. Ahí van a ver las bahías, así bahías están ahí, las bahías están acá, y ahí les dicen cuál esperar más o menos que vayan, pero para que tomen la East Gate. A menos que se nos quedan en otra entrada, que no sé, pero en este caso para planes nosotros, como vamos a la East Gate, preguntamos East Gate y nos bajamos del bus y nos subimos al otro. Casi la erramos y resultamos en otro lado. Así que bueno, vamos pues. Chicos, son exactamente las 11:49, llegamos ya nuevamente donde iniciamos esta mañana, nos fue súper bien, como vieron gastamos mediodía, entonces saliendo, algo que también si les llega a funcionar, si es que desde aquí tienen que hacer checkout después, una opción también podría ser ahí para guardar equipaje, como pueden ver allá, tienen para guardar diferentes tipos de equipaje, tienen chiquito, pequeño y algunos grandes, de pronto los equipajes muy grandes, pronto no van a entrar, pero bueno, para que se lleven una idea, más o menos son los carry-on que pueden guardar ahí y los que les siguen, ¿no? Pero bueno, pueden guardar equipaje, pueden hacer la montaña y una vez cuando regresan abajo retiran su equipaje y se van a hacer su checkout. Ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es mediodía, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos fue muy bien porque teníamos calculado tipo 3 salir, tenemos nuestro equipaje en el hotel, pero pensando, obviamente nosotros viajamos con niños, todo, y no queremos acumular más cansancio, más fatiga. Estamos pensando de pronto hacer el Gran Cañón, ¿no? No lo habíamos incluido porque no alcanzábamos. Entonces, ¿qué opciones tienen? Si ustedes se quedan al menos 2 noches acá en Gulin, sin lugar a dudas, lo hacen, ¿no? De otra manera, si terminan así, nosotros tenemos que hacer ahora checkout más tarde y nos vamos a mover hacia la ciudad de ZHANGJIAJIE, ya que mañana vamos a hacer Tianmen Mountain. Pensamos hoy en hacer el Gran Cañón ahorita como terminamos mediodía, pero nos falta almorzar. Y de aquí, desde acá, desde la puerta, desde el East Gate, recién busqué un Didi, y desde acá, desde el East Gate hasta el Gran Cañón,
tenemos más o menos 35 minutos en este momento. Más o menos cuesta 40 yuanes la distancia. Y el recorrido, estaba mirando más o menos como para darle un recorrido, va a tomar unas 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de lo que te demores allá. Es domingo, entonces no queremos tomar el riesgo porque es domingo y los días domingos es lo más fluido. Ya hacia el mediodía, de pronto está un poco más saturado. ¿Qué hacemos nosotros? De pronto, si ustedes están viajando solos, solo en pareja, 2 adultos, sin lugar a dudas, si terminan para el mediodía, yo comería algo acá, que hay bastante para comer. Hay McDonald's, sí, hay diferentes. Comería rápido, tomaría el Didi y iría a hacerlo. Y bueno, nosotros como estamos con niños hemos decidido no hacerlo porque aparte es domingo y aparte no queremos acumular cansancio y mañana vamos a seguir hacia Tianmen Mountain para subir escaleras. Entonces hemos decidido solamente ahorita almorzar tranquilamente, ir por el equipaje y tomar nuestro taxi hacia ZHANGJIAJIE, que de aquí a ZHANGJIAJIE tenemos 40 minutos también, hacer check-in y terminar allá nuestro día, comprar las entradas para Tianmen Mountain para mañana, si mañana no hacemos fila en taquillas ni nada, sino llegamos directamente ahí. Entonces vamos a aprovechar para ir y comprar las entradas a Tianmen Mountain. Y bueno, acá, pero lo que les digo, ustedes sí pueden hacer sin lugar a dudas el Gran Cañón. Entonces dejan el equipaje en la estación o en su hotel guardado, toman un taxi, estarían tipo 2 de la tarde exagerando en el Gran Cañón, hacen para las 5 y bueno, tranquilamente podrían hacerlo a paso rápido si terminan antes de mediodía las montañas de Avatar. Por el día de hoy yo creo que es todo. Nos vamos a quedar tomando aquí unas fotitos, almorzar algo, lo que les digo. Por el día de hoy es todo, solamente iba a quedar las últimas tomas ya nosotros llegando a ZHANGJIAJIE, 40 minutos, ya miré el Didi, nos cobra 70 yuanes, entonces nos vemos mañana en Tianmen Mountain. Si les gustó el video, por favor dejen like, es súper fácil, está ahí abajito, un like, suscríbase, dejen comentario y avisen si les pudo servir la ruta. Y bueno, esta ruta por China continúa. Mañana vamos hacia Tianmen Mountain y la idea es estar mañana allá, Tianmen Mountain, conocerla, visitarla, ver la puerta, que ojalá esté. Entre más temprano subamos va a ser mucho mejor. Y después a la tarde-noche salimos hacia Chengdu, que vamos a ir a conocer los pandas. Entonces sin más, me despido y chao chao. ¡Hey! Un nuevo sello en el pasaporte, el motor ruge que la